al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola, hola, es viernes de nuevo en esta cita que tenemos cada semana en el andén. Soy Camila Carvajal, es un gusto acompañarlos para que esta vez toquemos uno de los temas más importantes de la semana. Como siempre, en la voz de los jóvenes, de lo que están hablando los jóvenes y para que entre jóvenes entendamos la realidad del país. Un gusto volver a saludar este viernes a Marcela Puentes, que se sube al andén, está con una discusión especial que tendremos el día de hoy. Marcela, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Camila, un gusto volver a estar aquí acompañándola en el andén. Por supuesto, una semana muy movida con muchas noticias, la más importante y de la que vamos a estar hablando más adelante, la despenalización del aborto hasta la semana 24, un tema que hoy está mostrando una nueva división en el país. Nos estamos devolviendo un poquito a lo que enfrentamos hace unos años con el plebiscito entre el sí y el no al proceso de paz. Acuérdese que ya en 2006 habíamos hablado del aborto, ya habían unas decisiones tomadas por la Corte con 3 escenarios en los que era legal el aborto en Colombia y ahora pues se abre el escenario y pone a Colombia pues en el top 5 para despenalizar el aborto como uno de los países más liberales. Un país tan conservador como Colombia estando en el top 5 de los países más liberales en el tema del aborto, ¿quién lo creyera? Imagínese que encabeza la lista Canadá, que es el país que permite el aborto en cualquier momento del embarazo, pero solamente hay 4 que están ahí junto a Colombia que lo permiten hasta la semana 24. En América Latina, sin duda, los más liberales son los colombianos. Increíble, increíble, y por supuesto la división se ve en las calles porque esto no ha caído bien en algunos sectores de la opinión pública. Ya se están proponiendo referendos y toda clase de medidas, de eso también vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar del aborto, pero vamos a hablar de lo que pasa en la campaña política, porque ya casi vamos a ir a las urnas, está por llegar el mes de marzo, todo listo para la jornada de las legislativas, donde se juega además el país ahora, pues decisiones tan claves como qué va a pasar con la regularización y cómo se va a legislar alrededor, por ejemplo, del aborto, pero vamos a hablar también de campañas presidenciales, que usted cubrió muchas noticias relacionadas con los precandidatos esta semana que está terminando. Sí, los agarrones que son nuevamente la noticia. Lamentablemente quisiéramos hablar más de las propuestas, pero los candidatos parece que su tiempo lo tienen dedicados a las controversias y eso es lo que estamos viendo hoy. Ingrid Betancourt volvió a la zona donde fue secuestrada hace exactamente 20 años, así protagoniza una de las discusiones. En el pacto histórico por el lado de Gustavo Petro siguen sin estar claras las reglas del juego para escoger la fórmula a la vicepresidencia. Que era nuestro tema de la semana pasada. Que era nuestro tema de la semana pasada, y quienes no nos han visto en el andén, en Facebook o en Noticias Caracol ahora, los invitamos a que lo hagan y que también se pongan al día con esa coalición. Pero ¿sabe qué? Antes de que pasemos del pacto histórico y de Gustavo Petro, ¿le llegó el mensaje del senador, del hoy precandidato? No tuve, parece que no me quiere mucho. No la quiere mucho, no, pues eso pasó esta semana cuando a través de la cuenta, sobre todo de Instagram, el senador Gustavo Petro, el precandidato, le estaba enviando mensajes automáticamente a quien entraba a ver el perfil que terminaban con el te quiero mucho, de ahí los memes con los que cerramos. Y vio la foto de ayer jueves puso una foto con el corazón, va haciendo el corazón y muy sonriente, mostrándose en otra faceta que estamos en campaña, no sin lugar a dudas. Por el lado de los exalcaldes, pues también muchas noticias, divisiones. Sorprendió precisamente la posición de Alex Char relacionada con el aborto, que fue quizá el que tuvo la posición más distinta en esa coalición, porque de alguna manera respalda lo que dice la Corte, muy opuesto Federico Gutiérrez y los demás exalcaldes. Y además estamos viendo a Alex Char en otra faceta, no va a los debates, pero se está pronunciando cada vez más sobre los temas de coyuntura a través de videos y boletines de prensa, pero empieza entonces a fijar posición sobre estos temas tan sensibles e importantes para el país. Llegará el día que se suba al andén, ¿no? Ojalá, lo volvemos a invitar porque le hemos insistido, pero eso pasa en la coalición de los exalcaldes. Y en Centro Esperanza, Alejandro Gaviria anuncia nuevos apoyos. Hay también quienes se están sumando a las críticas por lo que llaman maquinaria en esa coalición que tanto ha hablado pues de lucha contra corrupción, sino mire Fajardo y las divisiones que ellos mismos han tenido por las posturas alrededor de lo que pasa en el país, de quienes han gobernado cerca de Iván Duque y de lo que van a hacer si llegan a ser los elegidos por los colombianos el mes de marzo en las urnas. Y es que la lectura también puede ser un poco, Camila, que a Alejandro Gaviria le gusta ver el mundo arder y le gusta echarle gasolina a esta hoguera de la coalición Centro Esperanza, donde lleva justo a las personas que tienen más controversias con sus compañeros de coalición, en este caso Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, quien ha tenido unas diferencias que son públicas
con los hermanos Galán del nuevo liberalismo. Esto no ha caído nada bien, allá hay una división muy profunda y todavía seguimos sin conocer una respuesta, y es cómo van a hacer para gobernar cuando tienen esas visiones de país tan digamos distintas, tan opuestas, y además cuando no se soportan, porque si no se soportan en campaña, cuando todo el mundo es amigo de todo el mundo, ahora imagínense en el gobierno. Eso va a ser el gobierno, si llegan a ganar, el gobierno de las peloteras. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y estamos listos en este viernes del andén, Marcela, en el tema del día, que ha sido el aborto, y que podemos considerar esa despenalización que hizo la Corte como sin duda el tema de la semana en nuestro país. Y usted nos tiene las primeras invitadas que se suben al andén con uno de esos temas y una de esas polémicas que sin duda va a seguir generando pues la decisión que ha tomado la Corte. Sí, señora Camila, dos invitadas que son jóvenes, que están muy activas en este tema, además porque han liderado iniciativas y han hecho activismo, una a favor y la otra en contra. Si le parece, arranquemos entonces con Sara Castellanos. Ella es exconcejal de Bogotá, es actualmente candidata al Senado por el Partido Liberal, pero además es la persona que ha inscrito el primer comité revocatorio para buscar tumbar esa decisión que tomó la Corte Constitucional. Sara, hola, buenas noches, bienvenida al andén. Hola, muy feliz de estar con todos ustedes. Así como tú lo mencionas, lo que nosotros buscamos como tal no es tumbar la decisión de la Corte, pero queremos es más bien ampliar un derecho que ya existe, un derecho que está en el artículo 11 de la Constitución, que dice que el derecho a la vida es inviolable. Y lo que nosotros buscamos es que el colombiano, que sean los colombianos los que decidan ampliar este derecho y que diga que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción, donde ya la misma ciencia ya comprueba dónde inicia la vida. Esto ya no es ni siquiera un debate científico, porque la misma ciencia, la genética moderna, la embriología moderna ya establece que la vida empieza desde la concepción. Eso es lo que queremos plantear a causa de la indignación que causó la decisión y el fallo de la Corte en esta última semana. Ya vamos a hablar, Sara, sin duda de esas decisiones y de lo que ha significado el fallo y de lo que viene también además para candidatos, en este caso como el suyo, pero también se sube, Marcela, esta noche al andén otra mujer en esta discusión que también ha estado muy activa en el asunto, es María Fernanda, en este caso María Fernanda Carrascal, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Pacto Histórico. María Fernanda, buenas noches, bienvenida al andén. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que este es uno de los debates pues más importantes del momento, pero no solo de ahora, sino de los últimos tiempos para las mujeres y para los cuerpos gestantes. Quiero agradecerles la invitación, hace mucho no venía al andén, participé en los primeros programas con Ricardo González, a propósito le mando un abrazo muy grande en sus nuevos retos y gracias por la invitación. No sé si ya me puedo referir a algo de lo que dijo Sara o le damos paso a las preguntas. De una vez, de eso se trata, de que hoy conversemos y debatamos. Si le parece, escuchábamos la posición de Sara, pero sabemos que usted también tiene la suya y esta semana la ha dado a conocer a través de las redes sociales. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues yo sí felicito a la Corte por haber tomado una decisión que beneficia particularmente a las mujeres con menos condiciones económicas, a las mujeres más vulnerables que mueren en clínicas clandestinas por tener que acceder a un servicio que debería ser prestado bajo todas las condiciones seguras, de cuidado, gratuitas. Además, aunque al final nada es gratuito en un Estado social de derecho, eso ya lo sabemos, sin embargo las EPS sí deberían prestar este servicio. Yo creo que quienes están promoviendo el tal referendo lo hacen de una manera inadecuada y solamente promueven más ignorancia al respecto, ignorancia que pone la vida de muchas mujeres en peligro. ¿Y esto por qué lo quiero decir? Primero porque la Corte no falló sobre la vida de los bebés, de los niños, ni de los fetos, ni absolutamente ningún feto en desarrollo o en gestación. La Corte falló fue justamente por la vida, pero por la vida de las mujeres, para proteger los derechos de las mujeres. Es decir, aquí no está fallando en contra de la vida del feto, repito.
Lo que pretende justamente al despenalizar el aborto es que ninguna mujer vaya a la cárcel o le sea iniciado un proceso penal en su contra por acceder a un derecho, que es claro que es el IVE, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, y que ningún prestador de servicios vaya a la cárcel por realizar un aborto consentido. También se pretende que todas las mujeres, en todas las circunstancias, puedan practicarse un aborto sin ser criminalizadas, que se reconozca que el cuerpo de las mujeres no solo está ligado a la reproducción y a la maternidad, que eso es muy importante, y que se elimine el estigma en torno al aborto. Quiero decirles también que apenas el 2% de los abortos se practican después después de la semana número 20 en Colombia, es decir, que es una cifra mínima. Y nosotros estamos seguros que si se elimina la estigmatización en torno al aborto, si hay más educación sexual, si hay más acceso a los anticonceptivos, va a haber menos abortos en etapas avanzadas de gestación. Entonces, ¿por qué? Porque es que, primero, acceder a un servicio en una EPS, por ejemplo, puede durar muchísimo tiempo. Es decir, no sabemos si una cita de dermatología, si una cita cualquiera, si una cita al médico general dura tanto tiempo en ser asignada. Imagínense cuánto tiempo puede ser asignado un IVE, una interrupción voluntaria del embarazo, lo que quiere decir que el embarazo puede avanzar, ¿cierto? La gestación puede avanzar. Entonces, hay que garantizarle el derecho a las mujeres que no pueden acceder, que no tienen educación sexual también, por ejemplo, en la ruralidad y en otros espacios mucho más vulnerables y ni siquiera saben que están embarazadas. Eso le pasó a Francia Márquez, ¿no? Nuestra candidata presidencial. María Fernanda, yo creo que más adelante podemos ir profundizando en esa posición, pero yo quiero preguntarle a Sara algo que ha generado mucho debate también en las redes sociales, y es que ella, que promueve este referendo, viene del Partido Liberal, no viene del Partido Conservador, ni del Centro Democrático, ni de otros sectores. Justamente del Partido Liberal. Exactamente, donde uno pensaría que hay una posición más cercana a la que tiene hoy María Fernanda Carrascal desde el progresismo. ¿Por qué estar en el Partido Liberal, un partido que defiende otras tesis, y promover entonces este referendo que usted ha llamado el referendo por la vida? Dentro del Partido Liberal se me han dado todas las garantías, primero, de defender mis libertades. O sea, sería muy incoherente ser parte de un partido liberal donde todos tengamos que tener un mismo pensamiento. De hecho, el Partido Liberal, pues en este momento, una de sus grandes propuestas es, que ellos lo mencionan, es quitarle el poder a los poderosos, ayudar a los más débiles y toda la lucha por los derechos, de los cuales yo estoy totalmente alineada. Con este referendo yo no busco, y no hablo por mí misma, sino yo creo que es algo que es una mayoría de voces que buscamos, es dar un derecho a un ser que tiene vida, pero en este momento no tiene ningún derecho. Cuando uno ve un poco la jerarquía normativa, lo más alto es la Constitución, y la Constitución no menciona nada sobre ningún derecho a este bebé que está por nacer. Uno va, por ejemplo, a las leyes estatutarias, tampoco dice nada. Uno va un poquito más abajo en esta gran jerarquía, las políticas públicas, tampoco dice nada. Solamente los nacituros tienen un pequeño artículo que sí menciona algo, que es el Código Civil, el artículo 91, donde sí se encuentra algo que dice que el nacituro es un sujeto de protección. Eso es el único, ni siquiera es un derecho, es lo único que tiene este ser vivo, que es un ser humano. Entonces, como no hay nada por encima de esto, pues este bebé no tiene ninguna chance. Lo que nosotros estamos buscando es que este bebé no sea un sujeto de protección, que en este momento ya no tiene ninguna protección. Ahora, es absurdo decir que la Corte está fallando a favor de la vida, cuando claramente la gran indignación es que sí hay vida. O sea, esto ni siquiera es porque lo diga el Papa, porque lo diga la Biblia, porque lo diga un pastor. Esto lo dice la genética moderna, lo dice la embriología moderna, lo dice la teoría celular, la biología celular. Entonces, no hay una discusión de cuándo empieza la vida. Eso es lo que estamos hablando. Y el debate que nosotros queremos traer, es precisamente desde la concepción que ese ser, pase de ser un sujeto de protección que ya no tiene ninguna protección, que ya no se le está dando ninguna protección, y que pueda tener un pequeño derecho de nacer. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Hoy, por ejemplo, hay sujetos de protección, como los animales, como los privados, que tienen una protección y son protegidos. Y vemos a mujeres que defienden estas protecciones
elecciones y buscan, por ejemplo, los derechos de los animales. Yo lo que estoy buscando es que este ser humano, este sujeto de protección pueda tener un derecho. Y en el Partido Liberal, pues se nos han dado todas las garantías de que podamos en verdad luchar y que quede en manos de los colombianos, porque yo creo que los colombianos deben tomar esta decisión que es muy importante, que es un poco controversial para muchos, pero la mayoría, cuando vemos las recientes encuestas, la mayoría no está a favor de la despenalización del aborto, porque entienden que la misma ciencia muestra que hay vida desde la concepción. Entonces, el debate no va en contra de derechos que existen, sino de darle una chance a este bebé. Eso es lo que nosotros queremos hacer y que sean. Pero Sara, veo además que María Fernanda Fundamentales. sí, No es constitucional. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, puedes poner a decidir a las mayorías en unas urnas para que definan los derechos fundamentales de otros seres humanos, porque entonces desproteges a minorías, por ejemplo. Eso abriría la puerta a que entonces mañana pongan en referéndum la decisión si las mujeres seguimos votando o no, pongan la decisión si defendemos los derechos sexuales y reproductivos de unas minorías LGBTI. Es decir, es muy grave lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están promoviendo es que se le desprotejan los derechos a una población, sobre todo a las mujeres más vulnerables. Cuando nosotros legislamos, cuando fallamos, en el caso de la Corte, cuando se toma una decisión desde el Ejecutivo y se toma para proteger los derechos de un grupo determinado de seres humanos, quiere decir que nos lo están protegiendo a todos y que nadie te obliga a ejecutar o a ejercer tu derecho. Es decir, que te protejan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no te obliga a abortar. Y si promovemos más educación, una política integral que protege y garantice nuestros derechos sexuales y reproductivos, y donde también se garantice el acceso a anticonceptivos, y ojo a esto también que les voy a decir, donde también empecemos a eliminar todo tipo de violencia, sobre todo la violencia machista y las violaciones a mujeres, también se van a reducir las posibilidades de embarazos no deseados y por tanto de abortos. Entonces yo creo que esta manera populista, sobre todo de hacer campaña con la salud de las mujeres y de las mujeres más pobres y de las mujeres rurales, es muy sucia, Sara, muy sucia. Pues un referendo que ustedes saben. Sara, tú y Olga y Lucía, ¿cómo es que se llama? Lucía, la otra persona con la que tú estás haciendo esto, que también fue concejal, Lucía Sandoval. Ustedes saben que un referéndum Clara Lucía Sandoval, Sara, tú y Clara Lucía saben muy bien que un referendo como este no va a prosperar, pero ustedes están haciendo campaña con la vida, están haciendo campaña con la vida de las mujeres, eso sí es sucio. No, mira, María Fernanda, Mafe, creo que nunca nos hemos conocido, pero mira, lo que nosotros estamos haciendo primero es dando una respuesta. Nosotros no fuimos los que abrimos el debate, los que abrieron el debate fue la Corte. O sea, la Corte decide tomar esta decisión en plena etapa electoral. ¿Fuimos nosotros? No, pero trajo una indignación. Nosotros llevamos más de 2 años buscando cómo podríamos hacer un referéndum, en verdad, y esto no fue de ahorita, esto llevamos años. Nosotros siempre hemos sido defensoras de los que están por nacer, que en este momento son los más indefensos, que en este momento no tienen ningún derecho, que en este momento, o sea, no maquillemos lo que es el aborto, no maquillemos, porque cuando vemos los reportes, los últimos reportes del 2020, del 2021, por ejemplo, mostraban el mayor causal de muertes, el primero era aborto, 12 millones. Entonces, a mí sí me preocupa esa cifra. Y ahora se le aumenta a 24 ¿Muertes de quién? Porque no hablamos de las mujeres que mueren en las clínicas. Pero María Fernanda, sexual, productiva, con vida sexual. Yo no sé tú, yo estaba en embarazo. Un bebé no nació en un bebé, es gestación, suena muy cruel. Pero el bebé no tiene vida social, familiar, económica. Déjame terminar y ahí yo te escucho. Pero uno no puede dejar de reconocer que hay un ser vivo. Aquí nosotros no estamos yendo en contra de un derecho. Lo que nosotros queremos es que se reconozca un derecho, que hace muchos años el Estado ya debía haber reconocido. O sea, ¿cómo es posible que este Código Civil, este artículo 91 del Código Civil es de hace más de 100 años, de 1886, y eso es lo que rige supuestamente una mínima protección a este bebé, porque él tiene un código genético
genético diferente, eso no lo podemos negar. No podemos negar que es un ser que siente. Ahora, si hablamos de los procedimientos del aborto, que son tan crueles, ¿por qué cuando empiezan los procedimientos del aborto el bebé se hace a un lado? Con mucho gusto a mí me encantaría que pudieran ver el procedimiento de un aborto, porque se está defendiendo para vivir. Lo que nosotros estamos buscando, nosotros no fuimos los que abrimos este debate en plena etapa electoral. Esto fue la Corte, esta fue la Corte y trajo una gran indignación. Sara, pero yo quiero preguntarle, de protección, no tiene ninguna protección, tenga una chance de vivir. Es lo sí, único que Sara, esperamos. pero yo quiero referir, Sara, porque tenemos no, que vamos a entonces poner un las poco madres que no de quieren ser madres. de Pongámosle un poquito moderación de al orden, tema además, a para la poder, conversación, para Marcela. poder debatir. Vamos a llevar Sí. esto además por ambos caminos para poder entender argumentos de lado y lado. María Fernanda nos ayuda a saber su posición con eso de los 6 meses, de las 24 semanas de embarazo en las que las mujeres tendrían la posibilidad del aborto. ¿Usted no cree que si Es bien hay demasiado una amplio. despenalización, es muy amplio, hay muchas semanas para tomar esa decisión? La verdad es que, como les decía hace un momento, es decir, a ver, ¿cómo les explico? Yo les decía hace un momento, apenas el 2% de los embarazos son interrumpidos en Colombia llegada la semana 20, ni siquiera alcanza la semana 24, apenas el 2%. Yo creo que si nosotros promovemos una política integral, de hecho la Corte exhorta al próximo Congreso de la República, porque pues evidentemente ya no alcanzaría a ser mucho, y al gobierno nacional a generar una política integral que garantice los derechos sexuales y reproductivos. ¿Esto qué evitaría? Pues que más embarazos lleguen hasta la semana número 24. ¿Por qué se llega hasta allá? Por lo que yo les decía hace un momento, porque las EPS y el servicio de salud muchas veces no responden de manera efectiva y a tiempo a los procedimientos. Ustedes lo pueden ver en procedimientos normales, como por ejemplo en atención al cáncer. Hay mucha gente que se muere esperando la atención oportuna. Esa es una realidad. Por otro lado, tenemos la realidad de otras mujeres en otros estados, en otras circunstancias, en la ruralidad, por ejemplo, que no tienen acceso a educación sexual y reproductiva y ni siquiera saben que están embarazadas. Por otro lado, también tienen los casos de violencia sexual. Es decir, el tema no es que van a matar bebés a los seis meses y que todo el mundo va a querer matar a su bebé a los 6 meses. Primero, no es un bebé, y en eso también quiero hacer una claridad, es un feto en gestación. Un bebé es un sujeto de derechos en la medida que nace y así se le reconoce como un bebé, ¿sí? Pero primero, Sara, prevalece la vida de la mujer, porque la mujer es un ser ya desarrollado, es un ser con vida social, económica, productiva, familiar, activa. Por eso es que prevalece. O es que, Sara, los anticonceptivos no fallen, o es que no siguen violando mujeres, o es que, por ejemplo, sencillamente pasó y no es un embarazo deseado, o queremos más niños en el bienestar familiar. A 2021 hay 4.000 niños que nadie ha querido adoptar, te digo. Entonces, porque es muy fácil entonces decir que las mujeres tienen que tener hijos porque esa es su rol, su vocación, y mire a ver, tiene que... Entonces la solución es matarlos. No, la solución entonces es matar a una mujer en vida, te digo. La solución es matar a una mujer en vida, que deje, que tenga las circunstancias para mantener el hijo, que abandonen su hijo. Muchas mujeres, perdón, me estoy hablando, muchas mujeres abandonan sus hijos porque no tienen cómo mantenerlos o porque no tienen la vocación de ser madres. Acá todos los embarazos deberían ser deseados. Las madres deben ser madres porque quieren, no porque la sociedad se los impone. María ¿Sí? Fernanda, No porque un anticonceptivo falló, no porque un hombre las violó, no Sí. porque... Pero María Fernanda, esa la posición sobre las semanas. Pero ahora quiero que Sara nos cuente es si en el referendo que están promoviendo, ustedes estarían de acuerdo en volver al escenario que teníamos desde 2006 con la Corte de despenalizarlo en 3 casos, que eran unas excepciones muy claras, o si definitivamente para ustedes lo mejor sería tomar una decisión de 0 posibilidad de aborto, ni siquiera en las 3 excepciones que teníamos antes. Lo primero, lo que tú decías más es totalmente cierto. El bebé es un sujeto de protección, pero ahorita no tiene ninguna protección y es eso lo que nosotros buscamos a través del referendo. No tiene ninguna protección. Yo como mujer, yo defiendo los derechos de la mujer y precisamente por eso queremos ampliar un derecho que ya existe para que millones de mujeres que están por nacer puedan nacer.
es que acaso aquí nosotros le estamos privando a mujeres que nazcan. Ahora lo que dicen, listo, ¿cuántas mujeres que me están viendo tal vez nacieron y su embarazo no fue deseado? Entonces, la solución era simplemente abortar ese bebé, esa no es la solución. Lo que decían, hay 4.000 niños en este momento que no han podido ser adoptados, pero ¿por qué no han podido ser adoptados? Porque en Colombia es más fácil matar que adoptar y tenemos que cambiar eso, tenemos que hacer, ¿cómo es eso que solo sale del Instituto de Bienestar Familiar? Que es imposible. Yo he conocido familias, miles de familias que quieren adoptar, pero no pueden, porque hoy en Colombia lastimosamente es caro, no es fácil, pero esa no es la forma de solucionar un problema mayor. Aquí nosotros no queremos que entrar a esa discusión. Aquí lo que nosotros queremos es establecer un derecho. No tienen ningún derecho. Como mujeres tenemos muchos derechos. Los seres humanos tienen muchos derechos y lo que nosotros queremos es darle un derecho. En este momento no tiene ningún derecho y es ampliar. Ampliar. Eso es lo único que nosotros queremos hacer. Ampliar, que se le reconozca. Es un ser vivo. Mafe, tú decías que no es una persona hasta que se ha desarrollado. Eso no es verdad. Uno simplemente tiene que ver algunos libros de biología, lo que dice la genética moderna, lo que dice la biología celular, y vemos que desde las 3 semanas ya hay latido de corazón, desde las 7 semanas ya está todo absolutamente formado. Esta parte que le llaman del embrión es cuando empieza a crecer las células, pero cuando es un feto ya está todo formado. Y lo que sucede en esta etapa es que simplemente empieza a crecer. El bebé necesita un ambiente donde pueda crecer, pero él es totalmente independiente de su madre. Él tiene un código genético totalmente diferente al de su madre. Él tiene los latidos de corazón totalmente diferentes. Los seres humanos somos algo más que biología. Espera. Entonces, no se puede desconocer que es otro cuerpo. ¿Por qué entonces el cuerpo de la mujer cambia? Porque está creciendo, está generando un ambiente donde este bebé pueda crecer, donde pueda nacer. Cuando nace también es dependiente de algo, del aire. Necesitamos oxígeno para poder sobrevivir, dependemos del aire, pero somos independientes, somos un ser. No, Sara, el vientre de la madre es donde el bebé puede crecer, pero la mujer tiene todo el derecho. La vida de la mujer es lo que cambia. Es verdad, mira, es más, ¿cómo van a decir? Bueno, entonces las mujeres tenemos que tener hijos que no queremos tener, como si los 9 meses de gestación fueran lo único que cambia en la vida de la mujer. Después de los 9 meses también hay toda una vida que depende de ella. Es verdad, pero lo que aquí estamos hablando es el valor de la vida. Entonces la vida no vale. Entonces, en lugares comunes, la vida de la mujer sí vale también y prevalece porque es una vida desarrollada de la cual dependen otras. Y la mujer no tiene por qué tener un hijo que no quiere tener, sencillo, porque de su vida va a depender de ella, va a depender absolutamente de otro ser humano. Y no siempre están las circunstancias. Mira, te voy a decir algo. Tú y yo somos unas mujeres bastante privilegiadas, unas blanquitas, por decirlo de alguna manera, unas mestizas en una ciudad con condiciones completamente distintas. Lo que tú estás diciendo y lo que tú estás promoviendo va en detrimento de las mujeres, incluso con una interseccionalidad de raza, ¿no? Aquí económica, no es de raza, aquí es de humanidad. Y de lugar, que está ayudando a que nos salgan de los círculos de la pobreza, porque muchas de esas mujeres tienen incluso que hacer una cantidad de cosas para poder mantener niños que no quieren tener. Eso no está bien. No. Mira, lo que tú estás haciendo, tú le estás diciendo a todas las personas tal vez que nacieron, que no estaban deseados, tal vez que que era mejor que su mamá hubiese abortado. Pero digo una cosa, yo hubiera preferido a mi mamá libre, te lo juro por Dios, que te lo digo así. Mira, mujeres libres, mujeres independientes, mujeres felices, y no que tuvieron que tenernos a nosotros, a muchos de nosotros y nosotras, porque no querían hacerlo. Y entraron en círculos de pobreza, entraron en cantidad de violencia solo por tenernos a nosotros y a nosotros. Te cuento, ayer yo conocí una mujer, una mamá, que me dijo, yo prefiero tener a un niño, a mi hijo en mis brazos, que a mi hijo en mi conciencia. Y a veces no hablamos. Bueno, es esa mujer. Hay mujeres que no creen en Dios, hay mujeres que creen en Dios y sí se practicarían un aborto, hay mujeres que no. Que por la experiencia individual de una no podemos desproteger los derechos de las demás, Sara. Mira,
No podemos Aquí se legislar trata del con las derecho. camándulas, porque si vas a ir a legislar con la camándula al Congreso de la República, te digo que las mujeres no nos vamos a ver ni 5 representadas en ti. Las creencias personales e individuales los dejamos para la casa y para la iglesia, para las instituciones públicas. Y para el Congreso de la República se legisla por fuera de la iglesia, por fuera de la iglesia, Sara. Aquí Por no fuera, tiene nada que porque ver las mujeres con somos creencia. libres, Mira, cuando el Estado nos protege un derecho, las mira, mujeres somos tú libres de eres decidir si lo libre, pero ejercemos aquí o lo no. que estamos Pero es tú no me puedes mira, imponer tus creencias personales y religiosas cuando vas a ir a... Con eso que las dos están tocando, hagamos una pausa, Sara y María Fernanda. porque mira, no me dejan hablar, o sea, aquí es Hay solo mucho acá ruido, Sara, hay una interferencia. Pero hagamos aquí un asunto y es que nosotros además en el andén este viernes tenemos una pregunta del día y quisiera que cada una se tome los minutos para responderla esa pregunta del día y nosotros poder saber cuál es la posición, porque además ustedes hoy son candidatas al Congreso de la República y tendrán, si llegan a ese espacio, pues la papa caliente de legislar la decisión que ha tomado la Corte. Por eso quisiera empezar, María Fernanda, si le parece, con esa situación. ¿Usted cree que lo que ha pasado esta semana con la Corte y la decisión de despenalizar el aborto va a servir de bandera política en esta campaña electoral? Ya les está sirviendo a Sara, a Clara Lucía Sandoval, les está sirviendo. Yo no creo que una decisión de la Corte, por más que la tome en medio de campaña electoral, tenga que ser usada sobre todo por mujeres en contra de otras mujeres. Lo que están haciendo me parece bajo, me parece sucio. También pudieron esperar, quedan 20 días de campaña. Después de los 15 días, 20 días de campaña pueden hacer o promover su referendo, pero ahorita jugando con la vida de las mujeres que no son privilegiadas como ellas, me parece sucio, me parece completamente sucio. Nosotros en cambio no estamos haciendo campaña con el aborto, eso es una lucha de las mujeres, de las organizaciones de base, de causa justa, y lo aplaudimos solo por eso, pero no estamos haciendo campaña ni buscando votos con la salud de las mujeres, eso es sucio, sucio, sucio. Sí, María Fernanda, yo creo que es bueno y es también importante que Sara pueda responder porque, digamos, María Fernanda le ha dicho muchas cosas en estos minutos, ella también quiere expresar su opinión y también dejar su punto de vista sobre esta pregunta del día y cómo puede estarse utilizando esto sí o no dentro de la campaña política. Pues primero, Mafe, yo no te quiero atacar a ti personalmente, yo creo que cada uno tiene que tener toda la libertad de defender lo que uno cree, y no solamente lo que uno cree, los derechos que uno cree que no se han respetado y no se han reconocido, y eso es lo que nosotros queremos hacer, o sea, la Corte, la verdad, yo en este momento no entiendo por qué tomó esta decisión en este tiempo, pero trajo mucha indignación. Yo no soy pro vida de la nada, o sea, yo no soy defensora del que está por nacer. Esta semana se me ocurrió defender a los que están por nacer. No, o sea, esto yo llevo toda mi vida defendiendo a este ser que es un sujeto de protección que no tiene ninguna protección. En el Consejo de Bogotá, todos los debates que se hicieron, yo fui una ardua defensora de la vida, una ardua defensora del que está por nacer. Y en este momento, ¿cómo yo me voy a quedar callada? O sea, al contrario, yo no estoy jugando con la vida de nadie. Lo que quiero buscar es defender, ampliar un derecho que ya existe, pero que no reconoce al que está por nacer. Y yo sí creo que va a definir mucho. Yo he conocido personas, y les cuento, en los recorridos que he hecho, personas que me decían, yo tenía candidato presidencial hasta ayer, porque sí cambia el panorama, es un tema muy sensible, es un tema que genera conmociones, es un tema que genera de cierta forma indignación en muchas personas que ven que es un ser vivo, un ser sujeto de protección, pero que en este momento no tiene ninguna protección. Lo que nosotros queremos hacer es traer esa forma de que es posible que ni la Corte, o sea, ni de ir en contra de la Corte, ni de ir en contra de los derechos que ya existen, pero que tal vez no se ha logrado hacer nada porque este bebé sujeto de protección que no tiene ninguna protección puede llegar a tener que pueda llegar a un sujeto de derecho, que pueda llegar a tener un mínimo derecho. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Aquí
Para nada se trata de religión, de creencia, tanto que yo no hablé de eso. Yo lo que hablé fue de la genética moderna, lo que hablé fue de la embriología moderna, lo que hablé fue de la teoría celular, que habla y demuestra que hay vida desde la concepción. Aquí la discusión no es tanto de lo que uno crea, no, sino es de no negar lo que la ciencia nos muestra, y es que hay vida desde la concepción. No se le está dando ningún derecho a este ser vivo, a este ser humano. No se trata de esta ideología vuestra, se trata de humanidad, de uno, ¿qué vamos a hacer por este ser humano? Y démosle un derecho. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos hacer. Para nada, lo que nosotros somos y siempre hemos sido, y yo siempre he dicho, es ser la voz de los que no tienen voz. Eso es lo que yo siempre he hecho, no solo en campaña, no solo en consejo, siempre he sido una ardua defensora de los que no tienen oportunidad, y eso es lo que yo quiero ser. Continuar ahora, mañana, en el futuro, en el Congreso. Yo voy a seguir defendiendo estas causas. Esto es una causa verdaderamente justa, que el que está por nacer en verdad tenga un derecho, no estamos dando muchos, un derecho para que pueda vivir. Entonces, ese es mi punto, y eso es lo que yo quiero defender aquí en este tiempo. Son dos mujeres, son dos candidatas además al Congreso de la República, son dos puntos distintos como han visto la decisión de la Corte y lo que vendrá en esta discusión para Colombia, así que fue un gusto tenerlas esta noche en el andén. Y retrata muy bien lo que está pasando hoy en la sociedad colombiana, donde esa es justamente la discusión, sí o no la despenalización del aborto. María Fernanda Carrascal, que nos acompañó, ella candidata desde la orilla del Pacto Histórico. Por el otro lado, además, Sara Castellanos hizo lo propio desde el Partido Liberal. A ustedes, muchas gracias por haberse subido esta noche al andén. Muchas gracias a Andén, a los oyentes, a Mafe, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y dejar claro que esto no es un debate personal, es un debate que le compete a todas las mujeres y a los cuerpos gestantes, que es importante entender que los seres humanos no solamente somos células y ya, sino que también somos un constructo social, que cuando tenemos ya una vida activa, social, productiva, familiar, también pues debe prevalecer más esos derechos por encima de lo que sea, y que no se legisla para las mujeres privilegiadas en las ciudades, sino para todas las mujeres, sobre todo las más vulnerables que no tienen posibilidad de elección. La idea es que todas las mujeres podamos decidir. Legislar sobre el aborto y despenalizarlo no implica que debamos ejercer el derecho al aborto, eso es muy importante. Esta discusión, muchas gracias a las dos, Marcela, sin duda va a seguir acaparando todas las miradas. ¿Qué va a pasar en el próximo Congreso de la República? ¿Qué va a pasar con ese referendo ya inscrito ante la registraduría y la posibilidad de que en las urnas se valide o se cambie esta decisión? Y acá está reflejado en el andén esta noche lo que las redes sociales, la misma Corte Constitucional, tuvieron que superar para llegar a esa decisión. Un debate que sigue dividiendo a Colombia. Y un tema muy espinoso, una papa caliente a la cual le ha oído mucho tiempo el Congreso de la República, porque hay que decir que desde el 2006, cuando se produjo el fallo que estableció las 3 causales, se han presentado más de 30 iniciativas y ninguna ha prosperado, porque los congresistas suelen huirle a estos temas. Vamos a seguir hablando de la decisión de la Corte, del aborto y de lo que en campaña política significa tener esta bandera como una posibilidad para conseguir votos. Tendremos nuevos invitados, así que hacemos una pausa en el andén y ya regresamos con el debate de fondo para saber si lo que pasa hoy con la decisión del aborto sirve o no como parte de la campaña política. Una pausa, volvemos al andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Volvemos al andén este viernes, mucha más información, mucho más análisis y vamos a escuchar ahora a 2 de nuestros invitados, 2 jóvenes que se suben al andén y que tienen posturas muy definidas alrededor de la despenalización del aborto. Si le parece, Marcela, preséntelos usted, súbalos al andén. Sí, señora, arranquemos entonces con Liliana Castañeda, quien ya ha estado aquí en el andén, politóloga, magíster en urbanismo, es secretaria de las mujeres del Partido Dignidad en Bogotá y edilesa de la localidad de Teusaquillo, aquí en la capital del país. Liliana, hola, buenas noches y gracias por subirse esta noche a El Andén. Hola, muy buenas noches para todo el panel del andén, qué alegría volver a estar acá y pues por supuesto qué alegría compartir este triunfo que es de todas las mujeres y del movimiento feminista con toda la audiencia de Blue. Y en la otra orilla, y quien lo dijera, nos acompaña un hombre
porque los hombres también están opinando sobre el aborto y están pidiendo ser escuchados y ser incluidos en esta discusión, Camila. Tienen todo el derecho. Su voz y su voto aquí es muy válido porque esta es una discusión de sociedad, de ser humano, y claramente pues los hombres también tenían que estar en el andén con este tema. Así que nuestro invitado esta noche es Jonathan Silva, quien es activista pro vida y pues por supuesto se ha movido en este tema en contra de la despenalización del aborto en Colombia. Hola Jonathan, buenas noches y gracias también a usted por subirse al andén. Bueno, muchas gracias, de verdad gracias por la invitación, un saludo a Liliana, a todo el panel de Blue Radio, y claro que los hombres tenemos voz. Recordemos que quienes en su mayoría votaron por la despenalización del aborto fueron hombres, y quienes en su mayoría votaron para no despenalizarlo fueron mujeres. Entonces, si los hombres en la corte tienen voto, nosotros los hombres en la sociedad también tenemos voz para colocar firme nuestra postura en contra del aborto en Colombia. Sin duda, esas son posturas de las que vamos a hablar. Si les parece, arranquemos con la pregunta del día, la que tenemos aquí en el andén, y quisiéramos saber si para ustedes la despenalización del aborto, la decisión reciente de la Corte con 24 semanas como una posibilidad para que las mujeres aborten legalmente en Colombia, va a ser un caballito de batalla, va a servir de bandera para conseguir votos previos además a las elecciones del mes de marzo. Liliana, ¿usted qué cree? Bueno, yo creo que efectivamente está sirviendo tanto para quienes están o estamos del lado de los derechos de las mujeres a decidir y del lado de las libertades, está siendo un motivo, digamos, para tomar posición, pero también para quienes están contra el derecho a decidir de las mujeres y de los cuerpos gestantes, está sirviendo también para fidelizar una serie de votos. Porque pues muy curiosamente algunas candidatas, candidatos al Congreso están incluso anunciando que van a someter a referendo las libertades individuales de las mujeres como si eso fuera posible. Y curiosamente lo someten y aluden y argumentan que la Corte Constitucional está usurpando funciones del Congreso cuando el Congreso lleva más de 40 años haciéndole el quite al debate. Se han pasado más de 30 proyectos de ley para discutir la despenalización del aborto que ni siquiera superan el primer debate. Entonces, pues por supuesto, este es un tema político de primer orden de la agenda nacional y está bien, digamos, que se convierta en un tema para que personas decidamos nuestro voto. Está bien también darnos cuenta de quiénes están con los derechos de las mujeres y quiénes están contra los derechos de las mujeres. Lo que sí no está bien es capitalizar votos a partir de la confusión y de argumentos que no están contenidos ni en el fallo de la Corte, ni en la argumentación de quienes somos activistas, no por el aborto obligatorio, sino por la decisión sobre nuestros cuerpos. Sí, Jonathan, en su caso, ¿usted cree que va a servir de bandera para conseguir votos? ¿Tener la despenalización del aborto a favor o en contra como parte del discurso político sí da votos? De por sí, creo que en un país como Colombia, en este contexto, puede servir de digamos, una plataforma para conseguir votos. No venía siendo así en el debate nacional, sino que hasta ahora, digamos que por la decisión de la Corte, esto, digamos, que hace una implosión en el debate político. Pero aquí quiero decir algo, y también es algo, y me quiero dirigir a los oyentes y a todas las personas que nos escuchan, es que tengamos en cuenta algo. Las personas que estamos contra el aborto no somos ningunos antiderechos, y voy a explicar por qué. Porque no existe ningún tratado internacional, ni uno, que hable del aborto como derecho. Voy a decir esto también. Nosotros, cuando argumentamos que el aborto no es un derecho, es porque no lo es. Aquí en Colombia, para que algo se convierta en derecho, evidentemente tiene que pasar por el Congreso de la República, porque es el Congreso el que legisla sobre derechos. Para eso tenemos el capítulo 4 de la Constitución Política, que nos habla que si yo tengo un tratado internacional vinculante que habla sobre derechos, lo puedo discutir en el Congreso y ahí sí algo se puede convertir en un derecho. Pero el mundo hoy no considera el aborto como un derecho desde la parte institucional, desde la parte jurídica. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en muchos países? Que las cortes se están tomando un papel que no le compete. Pero también hay algo.
Cuando nosotros promovemos un referéndum, no estamos mintiendo, porque son las herramientas jurídicas que tenemos en Colombia. Tengamos presente algo, en Colombia vivimos a partir de la Constitución del 91 en una democracia participativa y también representativa. Ahorita vamos a tomar las medidas de la democracia participativa. ¿Y por qué esto sí se podría caer, dado el caso que la Corte en última instancia vale, que ahí tenemos un gran muro de contención porque vemos que las posturas de los magistrados en su mayoría son posturas progresistas, y es que como la Corte Constitucional no puede legislar sobre derechos, la misma Corte podría tumbar estas sentencias. La Corte ya ha aceptado demandas para tumbar la C-355. Y además pasa algo, con esta despenalización del aborto, queda en la caneca de la basura el argumento de la cosa juzgada, porque aquí estábamos hablando de un tema de cosa juzgada en la C-355, pero también estamos viendo que mañana, si se cambia una Corte con otro tipo de magistrados de una tendencia más conservadora, estas sentencias se podrían caer. ¿Por qué? Porque es que no están ancladas como derechos fundamentales. Ojo con eso, porque nos mienten cuando nos dicen que el aborto es un derecho fundamental. No, no es así. Y lo último que voy a decir, claro, las mujeres tienen derecho a decidir, pero tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, no sobre el cuerpo de otra persona que está en su vientre, que ya la genética más moderna y la embriología ha dicho que es un cuerpo diferente, con un ADN distinto, con un ritmo cardíaco distinto. Entonces, ahí yo creo que vamos empezando a hilar los argumentos de esta noche. Pero Jonathan, bajo esos argumentos, ¿para usted sí da votos tener como bandera política la despenalización del aborto? Claro, y no solamente da votos en Colombia, da votos en todo el mundo. Da votos en Estados Unidos, en Argentina, da votos en España. Digamos que son los países que han tenido el debate del aborto un poco más convulsionado, sobre todo en Estados Unidos. Han llegado congresistas con la bandera pro-choice o con la bandera pro-vida, han llegado al Congreso a punta de esos votos. Eso es una realidad tanto de lado y lado. Yo veo por lo menos en el partido Alianza Verde que los activistas o políticos a favor del aborto, muchos han tomado esta bandera para hacer campaña. Recordemos que cuando Humberto de la Calle lanza su candidatura como cabeza de lista en la Coalición de la Esperanza, una de las primeras cosas que dice es: vamos a despenalizar el aborto sea como sea, esa es nuestra bandera. Creo que habló de 5 puntos y el más importante era ese. O sea, no solamente son las personas que están del lado pro vida, sino también los que están del lado pro choice. Entonces aquí también obviamente de lado y lado se pueden conseguir votos. Y lo último que voy a decir frente a lo que dijo Iván Duque, bueno, yo creo que Iván Duque está en otra vaina. Él tuvo mucho tiempo, tuvo 4 años para haberse pronunciado más radicalmente sobre este tema y no venir ahorita a querer a dárselas de un buen presidente y querer mostrarse pulcro ante la gente que lo elegimos y que nos ha fallado en estos 4 años. A mí me gusta mucho que hayas mencionado al presidente Iván Duque y su indebido pronunciamiento, además contra las Cortes, en un ejercicio que, de nuevo, como en muchas otras ocasiones, es absolutamente irrespetuoso de la separación de poderes. Yo quiero reiterar 2 cosas. La primera es que no se puede hablar en como en muchos otros casos de libertad individual, de competencia exclusiva del Congreso, porque ya hay unos precedentes jurisprudenciales en los que la Corte Constitucional, donde el Congreso ha fallado en su tarea de proteger las libertades de las poblaciones históricamente discriminadas, personas LGBTIQ, mujeres, minorías étnicas, etcétera, etcétera, pues donde ha fallado el Congreso una y otra vez, la Corte Constitucional ha cumplido su función de ser garante de derechos y libertades individuales con un carácter progresivo, que no es un asunto de ideología política ni nada, sino es un principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos, insisto, para las poblaciones históricamente discriminadas. Pero quiero también aclarar un par de cosas, ¿sí? La primera es sobre el tema del fallo. Es que aquí no se está hablando de un derecho fundamental a abortar, sino de un derecho fundamental a decidir sobre el propio cuerpo. Y lo que pues no conocemos el contenido completo del fallo de la C055 de 2022,
pero sí sabemos que la demanda de causa justa, a quien millones de mujeres y cuerpos gestantes le estaremos agradecidas hoy y en el futuro, decían que las demandas proponían, y así fue acogido por la Corte, que proteger el bien jurídico de la vida, que efectivamente existe en la jurisprudencia, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en todas las etapas era absolutamente desproporcionado porque afecta intensamente el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las personas gestantes. Entonces, ese derecho a la vida no puede ir contra los derechos reproductivos y el derecho a la salud de las mujeres. Y una cosa adicional, la criminalización total, también lo dice el fallo, viola el derecho a la libertad de conciencia de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Entonces, la penalización absoluta, según el fallo, tiene un impacto desproporcionado, y ya hablaremos un poquito más adelante de cifras, sobre todo en las mujeres y las personas gestantes más vulnerables, Liliana, las menores de edad, las más pobres. Si le entiendo bien, bajo ese argumento estaríamos diciendo entonces que la Corte entró a hacer una tarea que no había hecho el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con decir que era oportuno que se pronunciara la Corte y no esperar una decisión del Congreso? No, al Congreso se le dieron muchas oportunidades, es decir, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, congresistas con ideas a favor de los derechos de las mujeres desde los años 70 han venido manifestándose y proponiendo proyectos de ley. Ha habido más de 30 iniciativas legislativas desde los años 60 y 70 y sistemáticamente las mayorías del Congreso, no digo todo el Congreso, pero las mayorías en el Congreso en cada uno de los periodos que estaban o contra los derechos de las mujeres o haciéndole el quite al debate, pues ignoraron sistemáticamente la discusión. Como ya lo había dicho, esas discusiones no pasaron ni siquiera al primer debate, no se discutió ni siquiera en el Congreso. Y ese fallo sistemático y ese ignorar los derechos de las mujeres y ese clamor por derechos para las mujeres y los cuerpos gestantes fue a lo que terminó respondiendo a la Corte Constitucional tras más de 500 días, 518 días exactamente, de interpuesta la demanda de las organizaciones que se agrupan en causa. Miren, aquí hay algo que yo sí quiero decir, y es, repito, lo que se está hoy debatiendo en el país es, y se está utilizando un eufemismo de la libertad o el derecho a elegir sobre los cuerpos. O sea, la libertad o el derecho, entre comillas, que no es un derecho, que aquí están peleando, es el derecho a abortar o la libertad a abortar. Eso es lo que está pasando. Y además, qué bueno que hablemos de cifras, porque en la demanda de causa justa hay muchas cifras erradas que además nosotros contestamos en su momento que se presentó la demanda. Hicimos muchas réplicas a la Corte. Pero también quiero decir esto: si esto fuera cierto, que la Corte no puede reversar una sentencia, la misma Corte hace 2 años no hubiera aceptado las demandas de la abogada Natalia Bernal. Ojo con eso, porque se han sometido a votación, y donde la Corte hubiera tenido una mayoría conservadora, la C355 se hubiera caído, pero evidentemente no se cayó, y no se cayó porque en ese entonces también el magistrado Linares presentó una demanda para la despenalización hasta la semana número 16. Y esto, ¿qué quiero decir? ¿Y a qué punto quiero llegar? Y es que las cortes en el mundo están empezando a dar un giro. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Aunque allá es una sola corte, funcionan estos temas de derechos de una forma muy similar. Y las cortes en Estados Unidos han venido reversando la ley del aborto en ciertos estados, y han venido ganando la batalla los movimientos y las mujeres pro vida también. Porque es que el movimiento de las mujeres no solo es el movimiento feminista, les quiero decir eso. El movimiento de las mujeres también son las mujeres pro vida. Si ustedes miran las últimas encuestas que han salido en el país, y los invito a que salgan al territorio, cerca del 70% de las mujeres no se siente representada por el feminismo, no se siente representada por las políticas de género. Ojo con esto, no es la política de la mujer, porque aquí todos estamos de acuerdo con los derechos de las mujeres, estamos de acuerdo que las mujeres tengan trabajo digno, que no las maten, que no las maltraten, que no las excluyan de cargos públicos o privados por el simple hecho de ser mujer. Esos sí son los derechos
derechos de las mujeres. Lo que no son derechos es utilizar eufemismos como decir es que yo tengo derecho a elegir sobre mi cuerpo cuando la misma embriología ha dicho que no es su cuerpo. Y ahora, si la Corte fuera tan democrática, si la Corte fuera tan abierta, dejaría de legislar sobre ideología, porque es que la Corte sí legisla sobre ideología. Para eso, cuando uno estudia derecho, uno ve una materia que se llama filosofía del derecho, y en la filosofía del derecho son los magistrados los que en estos casos toman posturas de acuerdo a sus concepciones. Nomás los invito a leerse los salvamentos de voto, y ahí habla mucha filosofía del derecho en los salvamentos de voto. Evidentemente, esto no solamente es que ya los magistrados votaron, sino los que votaron no hacen unos salvamentos de voto donde esbozan sus argumentos, y cuando uno hace la hermenéutica encuentra pura y física filosofía del derecho, posiciones personales, posiciones ideológicas y sobre todo posiciones políticas, porque curiosamente aquí los que han votado a favor de la despenalización también tienen unos lineamientos políticos liberales progresistas. Entonces, decirle al país que nosotros representamos las mujeres, que aquí la última voz, que la Corte tiene la última voz, miren, eso también es una mentira que se le ha metido a los estudiantes de derecho y se les ha dicho, miren, la Corte es la que tiene la última voz. Qué bueno que hablemos de separación de poderes, porque es que a la Corte constitucionalmente no le fueron otorgadas esas funciones. Aquí hay una tiranía de las Cortes, pero hay una buena noticia, como ellos no tienen esa función, también hay que decir la verdad. Mañana alguien puede hacer litigio estratégico, presentar demandas y tumbar estas sentencias, porque así funciona la Corte. Y como causa justa, por último, para que sigamos, como causa justa gana esta demanda fue a punta de litigio estratégico, y el litigio estratégico es una serie de actividades y además muy bien financiadas. Ayer la Open Society y George Soros decía, las felicitamos porque la plata que les dimos sirvió para que ustedes hayan logrado la despenalización del aborto en Colombia. Sí, y Liliana, en ese orden uno podría decir, o muchos sectores han planteado, que este debate en época de elecciones no muestra solamente el interés de sectores políticos en aprovecharse de esa decisión para poder hacer campaña, sino también de pronto un interés de la Corte en generar ese debate en este momento. ¿Usted cree que hay un interés particular de la Corte Constitucional al proferir este fallo justo en medio de la campaña, no mucho antes ni después de los comicios? Bueno, yo creo, primero hay que decir que, de nuevo, la demanda de causa justa estuvo 518 días en la Corte Constitucional, es decir, se trata también de una presión absolutamente legítima que todos los sectores sociales pueden hacer, y una movilización en el marco del derecho a la protesta y de manifestar sus ideas, la que también hizo poner en la agenda del día el tema, y en la agenda política también, el tema de la despenalización del aborto, porque de nuevo hay que encuadrar el debate está sobre la elección y sobre el hecho de que no vayamos a la cárcel si decidimos abortar. Es que hasta el domingo, hasta el lunes pasado, si una mujer decidía abortar o un cuerpo gestante decidía abortar por distintos sectores, por distintos temas, o si es una menor de edad, o bueno, por infinidad de circunstancias, estábamos expuestas a ganarnos un carcelazo de hasta 54 meses. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, porque estaba incluido en el Código Penal, si no estaban en las 3 excepciones. Lo segundo es sobre el ánimo de la Corte. Por supuesto, los integrantes y las integrantes de la Corte tienen posturas sobre el mundo. O sea, es decir, es medio ingenuo decir que hay una persona absolutamente objetiva, absolutamente aislada del lugar social, político, económico desde el que se para, desde los privilegios, además desde los que se para, ¿sí? Yo podría hablar desde mi privilegio y trato de no hacerlo, ¿sí? Y espero que la gente trate de bajarse también de los privilegios económicos, de los privilegios que tenemos a la hora de tener educación sexual, recursos económicos, y posibilidad de usar métodos de anticoncepción, por ejemplo. Pero una buena muestra también desde el lugar político e ideológico desde el que se para una persona es la magistrada Cristina Pardo también, que muy claramente mostró cisma mujer, que tenía unas posiciones
políticas e ideológicas también supremamente claras, y la Corte lo dijo a la hora de no admitir el impedimento. Ese no es un motivo para excluirse del debate y de la discusión. Entonces, pero a pesar de esos debates ideológicos, le compete a la Corte Constitucional fallar en derecho, y en derecho además, derecho colombiano, y atendiendo también los tratados internacionales y el contexto normativo que ha cambiado y que en ese sentido también falló la Corte Constitucional. Entonces, yo no sé, yo no podría hablar por los magistrados para decir si tienen o no ganas de meter esto en el debate electoral, pero yo sí honestamente aplaudo que esto entre a la discusión, porque ya nadie le puede hacer el quite, y de verdad tendremos que saber si vamos a votar por aliadas y aliados de los derechos o vamos a votar por personas que están en contra de nuestro derecho a decidir. Es que ese es el tema, Camila, y todos los candidatos, salvo Rodolfo Hernández, se han pronunciado porque es un tema muy relevante dentro de las preferencias electorales que puedan tener los ciudadanos ahora que vayan a las urnas. Lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo, las diferencias en las mismas coaliciones entre las posturas que tienen los candidatos. Muy lejos está, por ejemplo, Alex Char de sus compañeros de Federico Gutiérrez, incluso del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y pasa lo mismo en cualquiera de las coaliciones si comparamos las posturas de Francia Márquez con Gustavo Petro o de Alejandro Gaviria, pues mucho más con otros de los compañeros que tiene hoy en esa fórmula y en esa campaña que están haciendo a la vicepresidencia. Pero quisiera además, Jonathan, que hablemos del referendo, porque entonces ahora entra y se abre la puerta a la posibilidad de que esta decisión nos lleve de nuevo a pensar en la posibilidad de un referendo que en las urnas seamos los colombianos los que tomemos una última palabra. ¿Por qué se le miden a un referendo y los tiempos que calculan sí dan para cambiar la decisión de la Corte? ¿Y cuántas firmas creen que van a recoger? Bueno, firmas te lo puedo decir que estamos calculando inicialmente entre 3 millones, pero creo que se puede llegar a un alcance a los 10 millones de firmas. Este fin de semana vamos a tener manifestaciones en todo el país donde se calcula que cerca de 1 millón de personas salgan a manifestarse. Pero quiero decir algo, ¿por qué el referendo? Porque ya Liliana lo dijo y yo tomo los argumentos también de Liliana. Evidentemente un magistrado falla ideológicamente, pero también les quiero recordar algo que sí es errado, y es que un magistrado, la Corte no tuvo en cuenta los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque yo sí les recomiendo que se lean el capítulo 4 de la Constitución Política Colombiana. La única forma de acoger un tratado internacional es que entre por el Congreso y entre al bloque de constitucionalidad. Segundo, el único tratado internacional al cual sí nos hemos acogido, que defiende la vida desde la concepción, ojo, hasta el final, es el Tratado de San José de Costa Rica. Eso sí, hace muchos años lo entró por el bloque de constitucionalidad. Muy importante esto. ¿Esto qué quiere decir? Que con estos argumentos jurídicos y con cómo está constituido nuestro Estado, de que tenemos las herramientas de la democracia participativa, vamos a poder llevar a cabo un referendo. Y obviamente aquí se tiene que hacer presión social, presión en los medios de comunicación y presión en las Cortes, porque aquí esto se tiene que convertir en un proyecto de ley, el cual se debate en el Congreso y en última instancia, una vez hayan recogido las firmas, hayan sido avaladas, tanto el Congreso como la Corte deben decidir si le dan vía libre. Y aquí la pregunta es, ¿la Corte no le va a dar vía libre a un derecho que sí es un derecho fundamental, que es a la participación ciudadana y a la democracia directa? Ojo, y repito, colombianos, no se dejen engañar, el derecho a abortar no existe. Y ya que Liliana decía sobre el tema de los privilegios, ¿saben sí que hacía la demanda de causa justa? La demanda de causa justa tiene un eje transversal, que es un eje emocional, y ese eje transversal es la pobreza. Aquí se hablaba que una mujer pobre tenía que decidir, o sea, que tenía obviamente decidir abortar o no, pero también habla de llevar una campaña de educación a esas mujeres para que tomen la decisión de abortar. ¿Por qué lo digo? Porque ahí tenemos Oriéntame y a Profamilia haciendo campañas de este sentido en las localidades del sur de Bogotá y en las regiones para que las mujeres aborten. ¿Por qué? Porque aquí están diciendo que la única forma para nacer es ser una persona privilegiada, tener altos recursos, ser una persona deseada. Si no, yo no puedo nacer. O sea, el 70% de la población colombiana no hubiera podido haber nacido
nacido, porque el 70% o si no el 80%, no fueron ni planificados ni fueron deseados. Entonces, imagínense, o sea, esto es casi que al nivel de Mengele. O sea, estamos realmente en una sociedad que le está diciendo, porque es que aquí trascendimos, o sea, aquí pasamos de 3 causales que por más que yo no esté de acuerdo, la sociedad ampliamente las había acogido. Y ahora lo que tenemos es una liberación total hasta la semana 24. Ustedes saben que la semana 24 es un ser humano totalmente forzado. Y les voy a decir otro argumento que utilizó Liliana, y es que las mujeres van presas. Según las estadísticas del INPEC oficiales, sí hay 11 personas presas por el delito del aborto, pero les voy a dar una noticia, y esto no lo metió la demanda de causa justa. 11 de esas personas, 10 son hombres y una es mujer. Y si esto tiene un principio de poder dejar en libertad a todos los que han delinquido por el delito del aborto, tendríamos 10 hombres ahorita en la calle totalmente sueltos por haber practicado abortos ilegales. Y yo hago esa pregunta a la corte, ¿esas personas van a salir libres o no? Entonces también hubo una mentira de que aquí las mujeres van presas por abortar. Miren, las investigan, pero no van presas. No hay ni una sola mujer presa por haber abortado. Eso fue una mentira, y que a la corte se le tiene que cobrar por haber creído estos argumentos. Y en los salvamentos de votos de los magistrados que votaron en contra, también se encuentran estos argumentos. Pero para eso están los mecanismos de participación, para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos cuando consideren conveniente. Sin embargo, el debate también es hasta dónde las mayorías pueden entrar a decidir sobre qué puede y qué no puede hacer una mujer. Y eso se lo quiero preguntar a Liliana. ¿Cuál es su opinión sobre ese mecanismo de referendo que ya ha radicado un primer comité para recoger las firmas? Dice Jonathan que pueden recoger 10 millones de firmas. El otro comité por la vida, que fue radicado esta semana, dice que van a recoger aproximadamente 6 millones. ¿Cuál es su opinión sobre ese mecanismo para tratar de frenar los efectos, aunque es algo de largo plazo, pero pues, ¿cuál es su concepto? Pero una corrección antes de que hable Liliana, no son 2 comités aparte, digamos que el movimiento en general se va a unir al que se inscribió esta semana, o sea, no hay comités diversos, sino solo hay uno. Para hacer un solo esfuerzo. Nos vamos a sumar, exacto, para hacer un solo esfuerzo, si no, pues no sería pues útil. Pero Liliana, suponiendo que entonces esto prospere y ya como está registrado y como avancen en una recolección de firmas y haya que decidir en las urnas, ¿es válido pensar que son las mayorías, como decía Marcela, las que definen lo que va a poder sí o no hacer en el cuerpo de las mujeres? No, miren, esto de verdad, hace 50 años o 60 años, perdón, pudo ser la discusión de las mayorías decidiendo, las mujeres tendrán el intelecto para participar en política o las mujeres tendrán el derecho de poder votar. O sea, las libertades básicas de la ciudadanía e insisto, de las poblaciones también históricamente discriminadas, no pueden ser objeto de plebiscito. Insisto, es como si abriésemos de verdad hace 60 años la pregunta en los medios y también en las urnas de si las mujeres podemos votar o podemos tener patrimonio propio o podemos divorciarnos de nuestros maridos si es que los tenemos. De nuevo, las libertades no se pueden someter y quiero adentrarme con eso un poquito en ello. O sea, el movimiento... no sé, pro vida de pronto del feto, no pro vida de las mujeres, porque esto le cuesta la vida, el aborto clandestino y mal hecho y mal practicado le cuesta vida, salud mental a las mujeres, lo que dice es que va a radicar un referendo, ya lo radicó, está en todo su derecho de ejercer los derechos constitucionales para la participación, de movilizarse en el marco de la protesta pacífica, con argumentos, sin odios, está en todo su derecho. Pero yo estoy con la posición y creo que también la Corte Constitucional, y para eso existen unas normas y unos tratados básicos de derecho internacional, y es que las libertades fundamentales y las libertades de elegir no se pueden someter a escrutinio. Ahora, sobre la base jurídica, claro, la Carta de San José y la Convención Americana de Derechos Humanos dice que se protege el bien jurídico de la vida, pero yo insisto, no es el único tratado que ha aceptado, que ha suscrito Colombia como país
respecto a este tema. Está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que pide la despenalización, y así como el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí hay un montón de jurisprudencia también a favor de los derechos de las mujeres. Está la expedición de la Ley 1257 de 2008 en consecuencia, está también las consecuencias de la expedición de la nueva Ley Estatutaria de Salud, es decir, hay todo un contexto normativo nuevo que cambia la interpretación que se debía hacer del artículo 122 del Código Penal, que sí criminaliza a las mujeres, y en eso hay algo muy importante que decir, es que lo que yo dije no es que estén en la cárcel, dije que se someten a poder estar en la cárcel, pero hay procesos penales en su contra, y eso es una cosa muy grave. Según el informe de criminalización del aborto en Colombia que hizo la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el 97% de las personas denunciadas están en zonas rurales. De nuevo, el asunto de que son las personas más vulnerables las que están expuestas a esa criminalización, y el 42% de las personas judicializadas son víctimas de violencia de género, es decir, estamos hablando de que se dan abortos o se dan embarazos no deseados en el contexto de una violencia. ¿Cómo no admitir que se pueda decidir si estamos hablando del marco de las violencias? Ahora, vamos a sacar de confusiones también a la audiencia que está acá. El fallo de la Corte no dice nada sobre los abortos no consentidos. Por ejemplo, esto no viene a despenalizar el horroroso acto que cometió este señor en Medellín cuando le puso misoprostol a su novia contra su voluntad, por ejemplo, en casos como esos. No habla viene usted de Felipe Muñoz. Sino, exacto, este fallo es sobre abortos y sobre la libertad de decidir de nosotras, y eso también hay que decirlo porque es muy importante, viene a ponernos a decidir ahora, y con esto termino. Jonathan decía algo, y es que el 70% de colombianos y colombianas no habríamos nacido. Es que si no fuera por eso, pues yo soy felizmente hija de una maternidad deseada, y me encantaría que todos los colombianos y colombianas fueran hijas e hijos de una Eso es privilegio. deseada, porque no Eso es privilegio. pero porque no se puede normalizar las maternidades, Es el privilegio. ni los entornos familiares producto de las violencias. Eso no se puede convertir en algo normal, ni puede ser aceptable que existan maternidades que sean producto de las violencias y que sean maternidades no consentidas. Sí. Creo que ese sí tiene que ser un punto en el que nos tenemos que parar verticalmente todas y todos como colombianos. La discusión sin duda apenas está comenzando por el lado de quienes insisten en el referendo y en la posibilidad de cambiar la decisión de la Corte, quienes la apoyan. Así que, Marcela, este será un tema que dará mucho de qué hablar, pero desafortunadamente en el andén se nos está acabando el tiempo. Sí, señora, la discusión seguirá en otros espacios, por supuesto, y el camino del referendo es un camino largo. Cualquier cosa que se quiera hacer va a tomar tiempo, así que por lo pronto lo que hay es la decisión que ha tomado esta semana la Corte Constitucional. Una última pregunta para una respuesta muy corta, porque les insisto, se nos está acabando el tiempo. Liliana, sobre la decisión de un referendo, ¿usted cree sí o no que deberían políticamente quienes aspiran a cargos públicos en las próximas elecciones dar su postura sobre ese proceso? Pues yo creo que más allá de decir que las libertades fundamentales no se someten a referendo, pues eso hay que decirlo. De nuevo, es legítimo y es necesario que se metan estos temas en el debate político para ver quiénes son los aliados y aliadas de los derechos y quiénes no lo son. Entonces, está bien que se posicionen y por supuesto también que digan si nos van a acompañar en el camino duro que viene ahorita, que es la reglamentación y seguir insistiendo por la despenalización, esta vez total, porque todavía nos falta un camino largo para llegar a la despenalización total. Jonathan, quienes aspiran al Congreso, sobre todo, ¿deberían dar sus posiciones sobre lo que viene con la despenalización del aborto? ¿Debería hacerse público sus posturas sobre el referendo, sí o no? Sí, claro, y quiero hacer una corrección súper fácil, rápida para terminar.
los derechos y las libertades no se someten a votación, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero insisto, el aborto no es un derecho fundamental. Y quiero decir una cosa es un tratado internacional como el Pacto de San José de Costa Rica y otras son convenciones, que es lo que hace la CEDAW. La CEDAW no saca tratados internacionales, ha sacado convenciones y no son vinculantes. Entonces, aquí la Corte sí debería fallar y si quiere hablar sobre derechos humanos y sobre tratados internacionales, tenemos el Tratado de San José de Costa Rica y otros tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción. Lo que sí es un derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho a nacer y que las mujeres estén protegidas por el Estado sobre los temas estructurales de la pobreza. Ese es el debate de fondo. Gracias por la invitación, gracias por Liliana por el respeto en este debate y en la calle nos vemos manifestándonos y firmando este referéndum. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias Jonathan Silva y Liliana Castañeda, dos activistas, uno a favor, otro en contra del aborto, así que ahí está la discusión sobre la mesa, Camila. De nuevo, las posturas que ha generado esta discusión, este debate, un gusto haberlos acompañado este viernes, nos vemos en la próxima cita que tenemos como siempre aquí en Blue Radio, en Facebook, en bluradio.com y obviamente en Noticias Caracol ahora para que ustedes también se suban al andén, para que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.